Todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, terapeuta familiar y muchísimas otras cosas que tiene ella como herramienta para podernos ayudar a hacer procesos en la reinterpretación de nuestra historia. Hoy Yvonne Richards nos acompaña para hablar sobre el tema las bases fundamentales de la autoestima. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. ¿Nos escuchas, Yvonne? Buenas tardes a todos. Mira qué tema tan interesante el que vas a abordar hoy, porque es algo que tiene todo ser humano, o la tiene baja, o la tiene alta, o la que no crean, yo eso sí no tengo, no, todos tenemos autoestima, la estima. Absolutamente, todos tenemos autoestima porque la autoestima es un valor y es una necesidad humana básica, esencialidad con la que nacemos. Uh-huh. Entonces, de todos los juicios que hacemos en la vida, ninguno es más importante que el del juicio que hacemos sobre nosotros mismos. Ese juicio, ese mismo, impacta cada momento y cada aspecto de nuestra existencia. Y la forma en que nos evaluamos a nosotros mismos nos da el con el cual vivimos, dentro del cual reaccionamos, elegimos nuestros valores, creamos nuestros objetivos y lidiamos con los retos que nos confrontan. Entonces, ahí la importancia de este tema. Elegimos nuestros valores y los objetivos. Imagínate, uno cree que, mi vida no tiene sentido. Igual me da levantarme, bañarme, no bañarme, comer esto o comer lo otro, salir con esta persona o dejar de hacerlo. Aparentemente, cuando se es indiferente hacia la propia vida de uno, es cuando son señales de que la autoestima está baja, Yvonne. Absolutamente, porque hoy vamos a hablar de las bases de la autoestima. Nos vamos a hablar de este programa que la autoestima, al ser un valor personal y al ser una potencialidad, es nuestra responsabilidad desarrollarla. Y la buena noticia es que la podemos desarrollar. Okay. Entonces, cuando tú me das ejemplo, esta indiferencia, esta desgana, claro que nos da una señal. ¿Qué sucede con nuestra autoestima? Algo está fuera de lugar respecto a nuestra estima y tenemos una autoestima baja. Ya vamos a ir viendo en el camino por qué. ¿Por qué esta actitud que tú nos das como ejemplo, que es excelente, nos está indicando esto? ¿Por qué? Entonces, es muy importante entender que la autoestima va más allá de reconocer mis cualidades positivas. En realidad, aceptación y no juicio hacia nosotros mismos. Entonces, este juicio que vamos a pasar sobre nosotros mismos nos va a dar una particular de poder experimentar la vida. Es más que una emoción porque envuelve y tiene dentro de sí componentes emocionales, evaluativos y cognitivos. No solo es de darnos piropos o de sentirnos bien. Espérenme un momento que creo que tenemos problemas con la comunicación. Sí, ¿sabes cómo se oye? Como se oye Jiminy Cricket cuando está hablando debajo del mar. Así como que se hacen gárgaras debajo del agua. Algo así okay. Se oye. Y Bob, creo que vamos también con un poquito de delay. Ok.
Sí. Vamos, lo que les propongo es que los vuelvo a llamar. Sí. Un momentito, por favor. Ok, vamos a poner una canción tentativamente ahí, Pablo, la que tenía ahí en espera, para que en lo que se vuelve a dar la comunicación con Ivonne. Vamos a poner una canción. Globo 98.9. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad Nítido. será pequeña. Si quiere, hagámosle fade a la... Así. Junto a mi perro espiando Bájale horizontes. fade a la canción, así despacito la va bajando. Hasta que se quita. Y estamos ahí, Ivonne. Vamos a ver si tú nos escuchas ahora bien. ¿Ivonne? Los escucho un poco lejos, pero los escucho. Ok, yo te escucho a ti ahora limpia tu voz. Ok, perfecto. Voy a tratar de subir un poco mi volumen de voz para que tú no tengas ningún inconveniente con escucharme. Ok. Pues mira qué cosas más bonitas nos has dicho hasta ahorita. Que la autoestima es un juicio que tenemos sobre nosotros mismos. A mí me encanta el concepto que es la relación de amor que tenemos con nosotros mismos. Es un valor, una necesidad humana básica y desde allí, desde la autoestima, elegimos nuestros valores y objetivos, que es nuestra responsabilidad desarrollarla porque va más allá de reconocer nuestras cualidades positivas. Eso es lo que logré ir tomando como nota de las cosas que me parecían súper interesantes, y por si alguien no lo había escuchado claro, aprovecho ahorita para hacer ese mini resumen de lo que tú nos has conversado hasta ahorita, Ivonne. Gracias, Carolina. Perfecto. Lo que nos falta ahí es que, y que para mí es muy importante que el público lo logre entender, es que la autoestima es algo más allá de reconocer las cualidades positivas en nosotros mismos. Uh-huh. Es una actitud de aceptación y apertura y no juicio hacia nosotros mismos, pero dentro de sí envuelve algo más allá que una emoción. Envuelve y tiene componentes emocionales, evaluativos y cognitivos. Ya vamos a ver por qué. Okay. Entonces, la autoestima tiene dos componentes esenciales. El número uno es un sentido de autoeficacia. Uh-huh. Nosotros ya tuvimos un programa que le dedicamos al tema de autoeficacia por completo, pero en resumen, la autoeficacia es la confianza profunda en nuestra propia habilidad de lidiar con los retos que se presentan en nuestra vida, y esto, el sentir que podemos confrontar retos, que podemos resolver problemas, que somos capaces de, nos da un sentido de comando sobre nuestra propia vida. Ahí es donde ya no nos sentimos a la deriva, como que la vida nos lleva, sino nosotros somos participantes, protagonistas número uno de nuestra propia vida. Nuestra vida no existiera si no estuviéramos en ella. Entonces, el segundo componente es el autorrespeto. El autorrespeto se define como la experiencia de saberse digno y merecedor de felicidad, de logros y de amor. Entonces, cuando sentimos que este autorrespeto que tenemos, somos dignos de, nos va a habilitar a crear conductas, acciones, pensamientos y formas de expresarnos que no se salen de ese autorrespeto, de ese derecho y esa dignidad mía de poder ser feliz. Y entonces no me voy a transgredir a mí mismo. Entonces,
Otra característica muy interesante de la autoestima es que es una característica que se refuerza a sí misma. Por ejemplo, cuando tenemos confianza en nuestra habilidad de pensar y actuar efectivamente, entonces podemos perseverar cuando enfrentamos retos difíciles y vamos a ganar más veces de las que vamos a perder. Cuando nosotros perseveramos y tenemos logros, ella misma, la autoestima, se refuerza. Nuestra opinión de nosotros mismos positivamente se refuerza, ¿no? Entonces somos capaces de formar relaciones funcionales y esperamos más de la vida y de nosotros mismos. Es decir, la pasión se nos enciende, el sentido de propósito se nos enciende. Y esto no importa la edad. No importa la edad. Esto va desde un bebecito hasta alguien de 100 años. Ok. O más de 100 años. El rol de... Ahora, Ivonne, ahí el rol de quienes nos educan, nos forman, nos crían, es vital para que ésta esté alta o esté destruida, incluso siendo uno niño o siendo bebé. O tardas en destruirla. Sí, mira, esto que tú me estás preguntando es muy importante, porque de los 0 a los 3 años, y en algunos casos y en algunos estudios que hay, también nos dicen que hasta los 7 años, por supuesto que la educación y cómo nuestros padres nos guían va a aumentar nuestra autoestima o la va a reducir. Pero se da digamos, siento yo que es un mito que solo con decir, ay, qué lindo, ay, qué precioso, ala, mira qué buenas notas, ala, qué fascinante eres, ala, qué interesante, qué divino. Como que este tipo de piropo para un niño lo va a hacer que su autoestima sea alta, y no es así. La autoestima, cuando los padres educan a los niños, lo importante es educarlos en términos de los pilares que vamos a aprender hoy, que son, por ejemplo, uno de estos es la autorresponsabilidad. Okay. Que un niño se haga responsable de sus acciones, que sea asertivo, invitarlo a que exprese sus ideas y respetarlas, que sea capaz de expresar sueños, y que los padres entonces motivan los sueños no como una fantasía, sino para que los niños entonces las hagan realidad a través de acciones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si un niño quiere explorar algo, el padre, por ejemplo, si un niño tiene 2 años y los vemos de los 1 a los 3 años, es una exploración completa del mundo, ¿verdad? Y ahí ve uno a los papás, no hagas esto, no toques esto, ten cuidado acá, hay que cuidarlos mucho, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de esa exploración los podemos motivar a que se expresen, a que se atrevan, a darles la confianza de que uno está con ellos y que ellos pueden hacer las cosas. Esa es la forma de habilitar la autoestima, no a través de solo piropos. ¿Me explico? Si solo se hace solo con piropos, estrellas. Ivonne, si solo se hace con piropos, está el riesgo que lo que estés inflando es el ego. Pues sí, pero el mayor peligro es que, por ejemplo, si a un niño le decimos, ala, qué buenas notas sacaste, estoy tan orgulloso, eres tan inteligente. Ok, el problema con esto es que un niño no puede ser inteligente el 100% del tiempo. Entonces el niño desarrolla un sentido de culpabilidad cuando no logra ser inteligente. Entonces, por ejemplo, un niño que puede sacar 100 en el 4º año, pero en el 5º ya no, entonces ahí es donde tenemos un bajón de autoestima, porque él cree y se hace la idea de que cuando saca buenas notas, y solo sí saca buenas notas, y si es inteligente, entonces es valioso y es amado. Entonces el peligro de esto es que se crea una pseudoautoestima, es decir, una autoestima falsa, porque es con base en lo que yo hago o dejo de hacer, no en lo que yo soy. Entonces, esto no quiere decir que no le echemos un piropo al niño o que no lo felicitemos. Pero la labor del padre es decir, ¿cómo te sientes con estas notas? Así es como quieres vivir, te gusta, te sientes bien contigo mismo. Y cuando el niño tiene bajas notas es lo mismo. Cuéntame,
¿Qué sientes con estas notas? ¿Qué sientes que significa esto? ¿Qué señales te está dando? ¿Sobre qué asuntos puedes hacerte más responsable? ¿Sobre qué necesitas ayuda? Es decir, el autoestima se instala en el niño y se motiva y se hace crecer cuando nosotros le enseñamos que a pesar de las vicisitudes de la vida, él siempre va a tener el poder de elegir en su propia vida, porque el que está creando las condiciones de su vida es el niño. Okay. No sé si me explico. Totalmente, pero mucho hay enfoque también en que son las circunstancias lo que están creando nuestra vida, Ivonne, y no es así, no es así. No es así, vamos a entrar a esto ahorita. Okay. Pero esto sí cabe en decir algo con lo que estamos hablando de lo que tú sacas el tema ahorita de cuando nosotros somos criados, ¿verdad? Uh-huh. Sí tiene un impacto y sí tiene una influencia. Y esto nos lleva a que es importante entender que hay dos tipos de problemas con respecto a la autoestima. Uno es situacional. Es donde la baja autoestima tiende a darse solamente en áreas específicas. Por ejemplo, una persona puede sentirse altamente confiada en sí misma como padre o como madre, como un gran como muy buen conversador, sexualmente puede sentirse muy seguro o segura de sí misma, pero puede tener la expectativa y esperar fallar en situaciones de trabajo. En este caso, se trabajan con las bases fundamentales que voy a enseñar aquí, con una gran disciplina personal, y esto ayuda a aumentar significativamente la autoestima en esa área. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona tiene autoestima fuerte en ciertas áreas en su vida y van a haber una o dos en donde no esté tanto porque él espera fallar en esas áreas. Pero tenemos a una persona que tiene la capacidad de poder jalar estas otras 2, 3 áreas en su vida o un área en donde se siente limitado y donde no se siente cómodo y la opinión que tiene de sí mismo no es la mejor, pero es bien específica sobre esto. Yo no puedo funcionar y me siento débil y me siento decepcionado de mí mismo y no tengo una buena opinión. Ok, entonces con lo que vamos a enseñar hoy, una persona sí puede trabajarlo y desarrollar, aumentar, alimentar su autoestima en esas áreas. Ahora, el segundo problema de autoestima es caracterológico y esto usualmente tiene sus raíces en las experiencias tempranas donde ha habido abuso o abandono. Entonces, cuando ha habido abuso o abandono, se crea un sentido de ser defectuoso o erróneo o incapaz. Entonces, este tipo de baja autoestima o este problema de baja autoestima, que es caracterológico, tiende a afectar varios aspectos de la vida. Entonces, la baja autoestima situacional es un problema que puede ser resuelto a través de técnicas de reestructuración cognitiva, pero en donde hay trauma y donde hay heridas psicológicas no resueltas desde la niñez, ahí sí puede ser difícil alcanzar un nivel apropiado de autoestima sin una ayuda externa. Es decir, psicoterapia podría ser necesaria para poder sanar estas heridas de abuso y de abandono. Okay. Pero regresamos a que el individuo es responsable. Si yo sé que yo he estado en situaciones de abuso y de abandono severas o crónicas, entonces a mí me corresponde buscar la ayuda adecuada, si yo siento que yo solo no puedo. Pero en general, yo no digo que sea imposible, pero sí es difícil sanar la autoestima y desarrollarla si la base está quebrantada, ¿no? Y de esas, porque ha habido de esas heridas. Entonces esto es muy importante. Ok, de esas heridas que tú mencionas desde el otro aspecto que es el caracterológico, con cualquiera de las heridas esenciales vendrías a haberte afectado: el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia,
Ivonne. Claro, lo que pasa es que el abuso es la gran sombría, ¿verdad? Ahí entran todos los que tú me estás diciendo ahora. Okay. Puede haber un abuso verbal, un abuso no verbal y tácito, ¿no? Con una mirada, basta. Claro. Con un rechazo tácito o abierto, ¿no? Entonces, y las de abandono, por supuesto. Ok. Que puede darse un abandono desde que soy bebé y me dejaron en la puerta de una iglesia hasta crecí en una familia donde, a pesar de haber una familia, me sentí abandonado y fui abandonado desde muchos lugares. En clínica, a nivel de terapia que tú das, ¿cuán frecuente es la pseudo autoestima que dijiste que se basaba en lo que hacemos o dejamos de hacer? Que ahí es donde agarramos nuestro valor. Es muy común. Me lo imaginé. Es muy común. Esta es una de las áreas que yo chequeo de entrada. Okay. Para saber si hay un sentido de autoeficacia donde la persona se ve a sí misma capaz de. Usualmente la persona que va a psicoterapia ya tiene, o sea, solo el hecho de que está buscando ayuda me está dando a mí una señal de un gran deseo interno de resolver algo, ¿no? Ya solo esa actitud a mí me dice que esta persona viene dispuesta a. Pero mi trabajo es chequear cómo estamos con la autoeficacia, cómo se ve a sí mismo y qué opinión tiene de sí misma la persona. Ok. Porque el asunto es que a nivel, digamos, de un trabajo terapéutico, hay personas que vienen todavía desde la víctima, ¿verdad? Yo voy a trabajar esto porque pobre de mí. Okay. Entonces, a mí me interesa ver siempre y medir cómo está la confianza personal en la habilidad de poder salir y de poder resolver estos problemas en terapia y fuera de terapia. Porque si la persona no se siente capaz, entonces por ahí tengo que empezar. Claro. Elevar esos niveles para que pueda tener ya como las herramientas para su actuar diferente. Correcto, y para no crear codependencia en la terapia, que no crea que la terapia es lo único que la va a ayudar y que sin eso no puede vivir. Es decir, esto es como la psicoterapia, yo la veo como cuando uno cría a los niños, es para la libertad, para habilitar, para que pueda la persona sostenerse sola. Entonces, las bases de la autoestima las tengo que revisar, y no solo eso, las tareas que yo dejo, por ejemplo, yo veo a las personas, pero yo les dejo tareas. Entonces, esas tareas, esos ejercicios, esa práctica, o las prácticas más bien, no son tareas de escribir, sino son de ir aplicando los retos que vamos, las observaciones que vamos haciendo dentro de la terapia. Esas prácticas están basadas en estos pilares, en estas bases. Ok. Y ahorita ya vamos a pasar por ellas para entender mejor lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero esto es, entonces es muy importante entender que la autoestima no es algo que no se mueve, tiene vida propia, la podemos crecer, y hay días en que vamos a tener más autoestima, menos autoestima, es decir, va a haber una fluctuación, pero la línea base tiene que estar alta. Y de ahí no se baja, ¿me explico? Okay. Entonces, esto es como el amor, ¿verdad? A veces amamos, estamos en amor y en alegría en 100, pero mañana estoy en 80. Y pasado mañana estoy en 50, pero mi límite es 50, yo de ahí no bajo. Y mi felicidad, mi capacidad de amor, mi apertura al amor, van a estar siempre en fluctuación, porque somos seres humanos, ¿verdad? Porque hay experiencias que a veces nos golpean fuerte. Pero cuando yo tengo una buena autoestima y una buena base de autoestima y de capacidad de ser feliz, entonces yo puedo regresar a mi centro más rápido en estos retos. Estos retos no me van a tirar y me van a dejar ahí destruido. Incapaz de volver a confiar, incapaz de volver a tratar, no, me voy a levantar con mayor rapidez y voy a permanecer en esos espacios incómodos por menor tiempo. Ok. Entonces, es muy importante entender que nuestras respuestas a los eventos se forman, es decir, la calidad de nuestra respuesta se da con base en quién pensamos que somos. ¿Qué opinión tengo de mí? ¿Verdad? Entonces, mientras más sólida es nuestra autoestima,
mejor equipados estamos para lidiar con los problemas y retos que encontramos en nuestra carrera, en nuestra vida personal. Más rápido nos levantamos después de una caída y más energía tenemos para empezar de nuevo, para volver a empezar. Okay. Por ejemplo, hay gente que ha ido a la bancarrota varias veces y se vuelven a levantar y logran tener negocios exitosos una y otra vez. Ahí nos da una señal que al menos en el asunto de trabajo y de finanzas la autoestima está fuerte, ¿no? Entonces, mientras más alta es nuestra autoestima, tendemos a ser más ambiciosos. Y no necesariamente en un sentido de carrera o finanzas, sino fíjate en esto, sino en términos de lo que esperamos experimentar en nuestra vida. Y entonces, emocionalmente, románticamente, intelectualmente, creativamente y espiritualmente, yo puedo ser ambicioso. Claro. Quiero experimentarme mucho más en esto, ¿no? ¿Te sientes atraído por el bienestar, pues? Claro, y entonces que yo soy ambiciosa, yo emocionalmente quiero sentirme bien, románticamente quiero estar en una relación funcional, eso me atrae, estar en una relación donde me la gozo la mayor parte del tiempo, a pesar de los retos naturales que hay de vivir en pareja, ¿no? Donde hay etapas, donde hay crisis, donde hay dolor, ¿no? Pero mi ambición y mi deseo es poder vivir una relación donde pueda pasar esos obstáculos con una pareja donde a la larga me la gozo, pues. Y mientras más baja está nuestra autoestima, menos aspiramos y menos logros alcanzamos, ¿verdad? Okay. Y mientras más alta es nuestra autoestima, más fuerte es nuestro impulso para expresarnos, reflejando nuestro sentido de riqueza interior. Entonces, si soy una pintora, una artista, una escritora, un contador público, un empleado bancario, no importa, pero mi riqueza interior la puedo expresar. Uno lo ve con muchas personas que uno se siente bien con ellas porque comparten esa riqueza interior. Claro, y en contraste, mientras más baja es nuestra autoestima, más urgente sentimos la necesidad de probar algo. Es decir, tú ves, ya ese es el otro extremo de una pseudo autoestima, que es que, ay, si estoy con el carro más lujoso, con la ropa más fina, o si soy el mejor en fútbol, pero que vivo para eso, entonces eso me da una indicación que mientras estoy más arrogante, prepotente, es porque estoy compensando. Porque a la larga y en el fondo no me siento seguro de mí mismo, ¿verdad? En el área donde yo vivo, por ejemplo, que es alta en tecnología, y aquí están todas las empresas estas de Yahoo, Google, aquí hay gente multimillonaria. Ah, ¿tú estás por Stanford? Estoy como a 1 hora de Stanford, pero estoy con San Francisco, Yahoo lo tengo aquí cerca, pero tú ves a esta gente que sabes que tienen millones de millones y ahí andan con sus tenis. O sea, no sabrías si no es porque es reconocido. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, no es que no te guste la ropa elegante o te guste un buen carro, es por qué es que lo quieres. Si lo quieres como tener y vestirte bien y andar bonito y tener, eso no es el punto. El punto es que si lo haces para sentirte mejor, entonces ahí tenemos una señal de una autoestima baja. Pero si yo estoy igual cómoda, si por elección ando en tal carro, qué bueno, porque me encanta y porque puedo, pero no porque si no ando en un carro así no me puedo subir en una carcachita porque hay qué vergüenza. ¿Me explico? Ajá. Entonces, ese tipo de actitud donde yo trato de compensar es una señal muy importante de ver en qué aspectos de mi vida yo puedo ser así, ¿verdad? Entonces, también algo más muy interesante es que cuando tenemos una baja autoestima, nos olvidamos de nosotros mismos viviendo automáticamente, que es lo que tú decías. Me levanto porque me tengo que levantar, porque el sol salió, pero no porque yo tenga un propósito. Y me imagino que entonces, la tendencia a transgredirnos en ese estado es muchísimo mayor, a sabotearnos y a todo. Claro, y a permitir que otros elijan por nosotros. Porque así va a ser. Si yo no elijo por mí, alguien más lo va a hacer. Y voy a estar viviendo sobre los objetivos,
de otros, los deseos de otros. Entonces, mientras más alta es nuestra autoestima, más certeros somos en lo que queremos y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Se hace fácil poner límites. Acá te anunciaron, hace falta, claro. Sí, te anunciaron ya que es momento de irnos a una pausa, Ivonne. Ay, sí, perdón. Sí. Me entusiasmé. Eso me encanta. Me encanta que lo hagas. Vamos a ir al corte comercial. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Yvonne Richards. El tema de hoy son las bases fundamentales de la autoestima. Dudas, comentarios, bienvenidos, por favor. Si nos va a escribir desde su celular, es en mensaje de texto al 5025. Si quiere contactarnos para ampliar su pregunta, puede hacerlo en Facebook. Ahí estamos como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Yvonne Richards. El tema de hoy son las bases fundamentales de la autoestima. Podemos empezar a abordar todos estos pilares o bases, por favor, Yvonne, para empezar a hacer uno su propia autoexploración y de una vez ir tomando nota dónde necesita refuerzo y dónde necesita excavación, diría yo, para poder transformar cosas que van a ser todas para nuestro bien. Ok. Estas bases o pilares de la autoestima yo las investigué mucho y me pareció, quería recomendar un libro para el público si quieren ahondar en esto que vamos a hablar ahora. Este libro se llama Los 6 pilares de la autoestima del autor Nathaniel Branden. No sé si está en español el libro, pero espero que esté. Es clásico. Pero bueno, algo muy interesante que estábamos hablando es que la autoestima es ejercitable, ¿no? Somos seres humanos, entonces el pilar número 1 es vivir conscientemente, es elegir constantemente entre vivir en conciencia en vez de vivir en inconsciencia. ¿Qué significa realmente en este contexto de la autoestima vivir conscientemente? Vivir conscientemente es vivir presentando una profunda atención a la información que nos habla sobre nuestras necesidades, objetivos, y enfrentar los hechos que podrían ser amenazadores o incómodos, en vez de evadirlos. Es estar presentes, es realmente tener el compromiso de estar presente en mi propia vida 100% del tiempo. No siempre lo voy a lograr, pero esa es mi intención. Entonces, en vez de ir por la vida en una bruma mental, huyendo de la vida, el objetivo es salir a encontrarla y resolver. Es vivir atentos al mundo que nos rodea, al mundo tanto interno como externo, y vivir esforzándonos para desarrollar una claridad cada vez mayor de lo que percibo y de lo que entiendo y cuál es la verdad que yo siento en mí en este momento cuando yo estoy presente, qué me está funcionando y qué no, qué me hace sentir bien y qué no me hace sentir bien en mi vida, pero eso es imposible evaluarlo si yo escapo y huyo, sea a nivel de, como tú dices, estar en una bruma mental donde me voy dejando llevar por la vida, donde no pienso, donde no planeo, donde no me hago preguntas importantes, a través del uso de alcohol, de drogas, de sexo, cualquier forma de escapatoria, viajando, comprando. Si lo estoy haciendo porque estoy huyendo y no quiero confrontar lo que aquí hoy no está bien en mi vida, entonces no estoy siendo consciente. Entonces, el pilar número 1 es crear el objetivo de mantenerme presente aunque me duela, aunque lo que yo hoy vea es horrible,
Tú lo ves con gente, por ejemplo, que tiene desordenadas sus finanzas. Mira, yo he trabajado con mujeres que quieren establecer negocios y en el momento en que yo empiezo a hablar ya, esa es otra área que yo trabajo más como coach que como terapista. Pero en el momento en el que yo hablo a mí me buscan mucho personas que como sanadoras quieren establecer sus propias prácticas. Cuando empezamos a ver, cuál es el capital que cuenta, cuáles son las deudas que tiene, cómo se va a establecer el negocio, cuál es el retorno de la inversión. Es decir, cuando ya entramos a lo concreto y objetivo de un negocio para que funcione, empieza la actitud de evasión, de qué aburrido, yo no sé, no saben. Entonces, si yo no sé cuánto me va a costar establecer una práctica, ¿cómo puedo hacerla florecer? Entonces, si bien el tema puede ser incómodo, yo debo estar presente y confrontarlo, porque ese paso es necesario para lograr mi sueño, mi gran deseo. Pero cuando tenemos situaciones dolorosas, entramos en, ay, yo no sé, decide tú por mí porque yo no sé. Entonces ahí huyo. No hay autoestima que pueda crecer en ese contexto. Porque lo que me estoy diciendo a mí mismo es que yo no soy capaz de resolverlo. No soy capaz de entenderlo, no soy capaz. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Okay. Que por evitar miedo, evitar dolor, evitar incomodidad, muchas veces nos huimos y nos vamos mejor de shopping o nos vamos a comer más de lo que necesitamos. Claro, al fondo lo que estás evitando es hacerte responsable y eso solo lo puedes hacer tu estado adulto. Correcto. Uh-huh. Pero son mis actitudes frente al dolor, entonces es muy importante estar presente en mi cuerpo, en mi vida. O sea, es como cuando te preguntaban en el colegio, fulanito presente, menganito presente. Pues si no estás ahí, la casa está vacía. Uh-huh. No hay nada que puedas hacer. Ejercicios para quien ha evadido, ha disociado, para que empiecen de a poquito, Ivonne, a meterse ya a un estado de vivir conscientemente. Pues habría que ver cuáles son porque hay quienes nos pueden estar escuchando y ya se fueron, ¿verdad? Pero para quienes ya están aquí, una forma, hoy vamos a tocar muy breve la forma de trabajar esto. Yo le estaba proponiendo a Judith si nuestro próximo programa tal vez podría ser de tratamientos más específicos, ¿no? Para aumentar la autoestima, pero una forma muy interesante de trabajar esto es con completar preguntas, son ejercicios de completar oraciones sin pensarlo mucho. Entonces, por ejemplo, una pregunta es, si yo pudiera traer más conciencia a mi vida hoy, 2 puntos. Entonces, dejar que la persona escriba, pero rápido, porque entonces así no racionaliza, simplemente le damos permiso a nuestra alma que exprese cómo podría hacerme yo más consciente hoy. Cada persona tiene una forma y lo sabe. Ok. Si yo tomara más responsabilidad en mis opciones y acciones hoy, si yo prestara mayor atención en cómo yo me relaciono con las personas hoy, si yo aumentara mi nivel de energía por un 5%, hoy, boom, entonces dejar que nuestra alma haría esto, haría ejercicio, a saber con qué nos va a salir, tomaría fotografías, nos pueden salir cosas muy interesantes cuando hacemos este tipo de completud de oraciones. Y todos esos descubrimientos que están relacionadas a estar más presentes. Claro, en todo eso que va aflorando, empezarlo a poner en práctica y empezar a vibrar diferente, porque eso es como cuando tú bajas de peso. Las primeras libras valen oro, porque tú dices, ¡ala, qué bonito, qué rico me siento! Quiero más. Entonces eso te automotiva y sigues tú en la misma línea, pues. Uh-huh. ¿Qué necesita mi alma, mi cuerpo y yo para hacerme más consciente hoy? Y entonces hay que permitir que las respuestas fluyan sin pensarlas mucho. Okay. Y cuando vienen, honrarlas. Ahí entonces empiezo yo a aumentar mi autoestima.
Sí, que tomen en cuenta que no hay respuestas tontas. No, y que si yo siento que una respuesta que viene de mi centro es tonta, mejor empiezo a tratar eso, ¿verdad? Porque si mi opinión de mí es que las respuestas o los insights que vienen de mí, mis ideas, mis sueños, mis respuestas internas son malas, erróneas, defectuosas, quebrantadas, entonces esto es muy importante detectarlo, porque ¿qué opino entonces de mí y de mi capacidad? Y hablábamos del autorrespeto, ¿no? Uh-huh. Si yo no respeto lo que viene de mi centro, entonces mejor vamos a psicoterapia. Okay. Y no estoy siendo irónica, es verdad. Quiere decir que hay algo en mí que no me permite confiar en lo que viene del centro de mi ser, de mi alma, de mi verdadero ser, ¿verdad? Claro, no tiene sentido de autoeficacia. Exacto. Está reducido, ¿verdad? Okay. Entonces, la segunda base fundamental es la autoaceptación. Claro. En vez de la autodeshonra. Entonces, la práctica de autoaceptación es mi estar dispuesto a estar en presencia de mis pensamientos, emociones y acciones tal y como son. O sea, esto va más allá de aprobarme o desaprobarme. Es experimentar lo que verdaderamente siento y pienso y hago, a pesar de que a veces no me guste. Es poder ver que yo, la verdad es que soy muy débil en esto. Y que en esto soy realmente maravillosa. Y que en esto la verdad es que tengo que ejercitarme más porque no funciono muy bien. Es decir, es poderme ver claramente y aceptarme, no solo cuando peso 100 libras, no solo cuando estoy divina, no solo cuando soy inteligente, no solo cuando soy exitosa, sino también en los otros momentos, ¿verdad? Es aceptarme en mi luz y en mi sombra. Y muchas personas, especialmente con baja autoestima, están más cómodas en verse a sí mismas lo negativo. A veces cuesta más ver nuestra luz. Yo he tenido personas en terapia donde empezamos a hacer lo que se llama el spotting de fortalezas. Y yo les pido que me den 10, pero ahí, en ese momento, sin pensarlo mucho, 10 cualidades maravillosas que tienen. Y cuando me empiezan a hablar, yo veo la transformación de cuando empezamos a cuando terminan con las 10. Y mi compromiso es que yo les doy 10 que yo veo de ellas. Entonces yo empiezo y digo, yo veo que usted, y justifico por qué. Yo veo que es esto y esto, por esto y esto y esto y esto. Y yo he visto los lagrimones que empiezan a salir. Y las sonrisas que se dan en medio de las lágrimas. Cuando yo estoy devolviendo lo que yo veo positivo. ¿Sí? Claro, entonces, es una caricia verbal, pues. Es una caricia. Y no solo es una caricia, sino que estoy auténticamente diciéndole a la persona, yo no me invento, yo no es que tenga una lista de 10 cosas que le digo a todo el mundo. Es lo que estoy viendo a través de lo que yo observo cuando me hablan en terapia. Que eso nos inhabilitamos, nos incapacitamos de ver todo eso en nosotros mismos. Correcto. Y cuando nos deshonramos. Valga repetirlo, Ivonne, y creo que lo hacemos de una manera inconsciente para perpetuar nuestro estado de víctima, porque mientras siga siendo yo víctima, ni por donde yo necesite o tenga que hacerme responsable. Correcto. Mira, la autoaceptación es el no a la autodeshonra y al autorrepudio. Y tú tienes algo muy importante en lo que me estás diciendo, que en el autorrepudio o en el autodeshonra o en el hacerme a mí de menos es otra forma de escapar de la realidad y de mi responsabilidad. Tienes todo lo correcto, es un mecanismo que se ha creado de defensa para que yo entonces no me haga responsable. O porque
la realidad me duele mucho, y ahí es donde tenemos que realmente ver qué tan agudo es esto en nosotros. Si vivimos autorrepudiándonos, haciéndonos de menos, es decir, tratándonos, deshonrándonos, entonces hay que investigar esto. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo puedo desaprenderlo y sustituirlo por conductas más adecuadas para mí de autoaceptación, autorrespeto, de valorización? Lo que tú decías validación. Lo que tú decías hace un rato, Ivonne, que tenía que ver con el abuso. Cuando yo te mencioné las Correcto. heridas esenciales, cuando está esa herida ahí del abuso y del abandono, es donde viene, dijiste, el no merecimiento, sentimiento de incapacidad, de no valía. Ahí es donde está la tierra fértil para todo esto. Correcto, entonces si yo sé que yo traigo un trauma en este sentido, que no puedo manejarlo o trabajarlo yo sola o solo, entonces toca tomar responsabilidad. Ir a terapia. Ir a terapia y hacerlo bien. Y te voy a decir una cosa, mientras más alta es nuestra autoestima, más dispuestos vamos a estar a formar relaciones positivas en vez de relaciones tóxicas, porque el asunto de alguien que ha estado en el abuso y en el abandono es que sigue perpetuando estas condiciones al seguir eligiendo personas que van a ayudarle a seguir experimentando esto. Es como estás escribiendo tu destino, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, que por ejemplo, en relaciones de pareja, mujeres y hombres con alta confianza en sí mismos y alta autoestima se atraen mutuamente. Y las mujeres y hombres de baja autoestima también se atraen mutuamente y forman una relación destructiva. Lo mismo con amistades, ¿verdad? Entonces, esta es otra razón excelente para ejercitar la autoestima, y es que no hay barrera más grande para el éxito romántico que la creencia profundamente instalada de que no somos dignos de amor, no somos amables, ¿sí? Entonces, el primer romance que debemos consumar exitosamente en este mundo es con nosotros mismos, porque entonces y solo entonces vamos a estar listos para una relación. Entonces, solo ahí vamos a ser capaces de amar y dejar que el amor entre. Entonces, sin esa confianza de que yo soy amable, de que yo soy digno de amor y que me puedo abrir al amor y dar amor, el amor de otra persona nunca va a ser real, ni convincente para nosotros. Porque o elijo parejas donde el abuso y el abandono se sigue repitiendo, o la persona es buena y me ama, pero yo no me siento convencido. Y en mi ansiedad, seguro voy a encontrar formas de socavar esta relación, con desconfianza, con persecución, ¿me explico? Entonces, es una experiencia muy íntima esta de la autoestima, y debe empezar adentro, con esa autoaceptación. Así soy yo, así me amo. Y me hago responsable de las partes de mí que no me gustan y las voy a modificar. Porque también esa actitud de yo así soy, quiéranme o déjenme, esa es otra forma de baja autoestima. Tengo que hacerme responsable, no puedo pasar sobre la gente, ¿no? Entonces, el tercer pilar, que es el que mencionamos y tú lo has mencionado varias veces acá, y sobre el cual si no se tiene, no hay autoestima, punto, es la autorresponsabilidad, que significa establecer un sentido de control en nuestras vidas al realizar que somos responsables de nuestras y cada una de nuestras elecciones y acciones a todo nivel. Somos responsables del logro de nuestros objetivos y del alcance de nuestra felicidad y la creación de nuestros valores, así sea que mi papá, mi mamá y toda mi familia me han tratado mal. Yo puedo, no importa las circunstancias, cambiar el rumbo. Es mi responsabilidad. Entonces, el desarrollo natural de un ser humano debe ir de la dependencia a la independencia, del desamparo a la autoeficacia,
de la no responsabilidad a hacernos responsables. Y es aquí cuando los padres que nos están escuchando, esta es la forma de alimentar la autoestima y la independencia de sus hijos. Ellos se tienen que hacer responsables. Entonces, autorresponsabilidad significa que reconocemos, primero que nada, que somos los autores de nuestras elecciones, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Y segundo, que somos responsables de nuestras vidas y del bienestar que creamos en ella. Somos responsables del alcance de nuestros deseos. Y tercero, que si deseamos ganar, es decir, obtener valor de los demás, nos toca en igual medida ofrecer nuestros valores a cambio. Nadie existe para cuidar de nosotros y ningún otro ser humano es nuestra propiedad. Es nuestra responsabilidad. Aquí creo, Ivonne, que lo que complica para poder llegar a ser autorresponsables es que el origen de nuestras elecciones, que las acabas de mencionar hace un momentito, que somos nosotros los autores, es que como no nos están saliendo desde el consciente la mayoría de ellas, sino que desde el subconsciente, desde ese espacio donde está lo defectuoso, lo erróneo, lo que salió mal, lo que dolió, lo que golpeó, desde allí, que es todo eso está bien enterrado en el subconsciente o en el inconsciente, allí está el gran jefe, allí es donde estamos tomando las decisiones. Y entonces tú dices, no, nada que ver, eso no salió disparado de mí, eso tiene que ver con lo que tú acabas de decir o con lo que me hiciste. Entonces vuelves a hacer las de Pilatos, te lavas las manitas en el agua y dices, hasta levanta las manos de cómo así yo no fui. Absolutamente. Es una maravillosa forma de lavarme las manos y darme coartadas y evadir y escapar y siempre jugar el rol de víctima, lo cual yo pienso que cualquier persona que nos está escuchando a estas alturas del programa es porque desea una vida que vale la pena vivirse, una vida con bienestar. O sea, la gente que atraemos con este tipo de programa son personas que desean cambiar su vida y no hay cambio que venga si no viene generado de mí, al hacerme presente, al autoaceptarme y al hacerme responsable. Okay. Nadie va a crecer mi autoestima por mí, nadie va a cambiar mi opinión por mí. Mira, uno puede ir a terapia, coaching, clases, cursos, que todos son recursos maravillosos y yo estoy posicionado en que yo me hago responsable, en que no es la terapia que me va a sanar, no, la que va a sanarse a sí misma a través de los recursos y lo que logro aprender y ver de mí a nivel de terapia soy yo. ¿Sí? Yo veo la tendencia de mucha gente de investigar los chakras, su chakra 1 y hacer constelaciones familiares y hacer Theta Healing, o sea, irse al otro lado del mundo a un ashram en India. Todo está perfecto, siempre y cuando no lo haga yo para seguir dándome batería e información para seguir culpando a mis padres, a mi pasado, a mi exmarido, a mis hijos, al gobierno. ¿Me explico? Uh-huh. Porque tú puedes ir a todo este tipo de clases y cursos y terapias que si adentro de ti no te percibes como que tú eres el responsable y el autor de tu vida, usualmente esta información se usa para alimentar a mi víctima. ¿Me explico? Sí. Lo que yo encuentro en esos lugares de información y de esos aha moments donde, si esto viene porque recuerdo que a mí me pasó esto en mi niñez. Ok, perfecto, ubiqué el origen de mi trauma, maravilloso. Pero eso no es para quedarme navegando en las aguas lodosas del trauma. Es porque me toca trascender en el amor. Es porque me toca salirme de estar refrigerada y congelada en esa memoria y poder hacer una actualización en mí hoy y poder dejar esa memoria como algo
que me vino a enseñar algo de mí, pero se queda en donde está, como una memoria. Y en los procesos de terapia, por lo menos lo que yo hago, es desensibilizar el disparador de la memoria. Pero el objetivo no es quedarnos ahí y decir, jaja, esta era culpa de mi papá, porque... No. Sí hay un momento de realización donde decimos, wow, eso no lo había visto. Wow, y se queda uno un wow, tal vez como 48 horas, pero luego nos toca, ¿qué voy a hacer con esta información? Es mi responsabilidad. Tal vez mi papá ya está enterrado, tal vez mi papá nunca va a cambiar, no, me toca a mí llenarme las ausencias, las necesidades, ¿ves? Pero es mi autorresponsabilidad. Yo tengo la responsabilidad en mi vida y eso es maravilloso porque entonces me da el control. Claro. La pobre víctima, a pesar de que parecen haber tantos beneficios asociados a ser víctima, en realidad no, porque mi vida no tiene control. Sí, es solo como una venda, un anestésico que te hace creer, es como una ilusión que te hace creer eso. Yo creo que para mí todo lo que ha sido talleres, cursos, seminarios, viajes, libros, terapia, me ha servido grandemente por todos esos momentos, que tú dices, para subir de mi inconsciente o de mi sombra a mis heridas y ponerlas como sobre la mesa. Y ante esa desensibilización que tú mencionas de las memorias, de nuestras heridas, cuando uno está de verdad con el corazón abierto, Ivonne, a ver las cosas de otra manera, eso te lleva facilito y suavecito y se te hace muy fácil llegar al perdón, a la aceptación, y yo creo que la guinda sobre todo esto para poder pasar uno su página y ponerle fin a ese capítulo es porque ya te sientes capaz de reinterpretar tu historia o el evento que dices que te marcó de una manera distinta. Por supuesto, y entonces el objetivo de participar en todo este tipo de actividades maravillosas o de viajes o de experiencias o lecciones es alimentar nuestra autoeficacia, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y aumentar nuestro autorrespeto. Claro, a eso te lleva a la larga. Claro, a la larga me lleva a que yo puedo funcionar en mi mundo y ser capaz de resolver cosas con mayor eficacia aquí y ahora y con autorrespeto. ¿Verdad? Entonces, si los hacemos desde esa perspectiva es maravilloso. Pero si lo que yo hago leyendo libros o lo que sea es para aumentar mi bolsa de la víctima, pues ahí nos quedaremos, ¿verdad? Es un tipo de vida difícil de vivir, dolorosa de vivir. Es un precio muy caro el que hay que pagar y yo creo que en realidad nadie quiere, pero tal vez le da más terror hacerse responsable y decir, bueno, tengo que hacer otra cara ante todo esto. De verdad, el precio que se paga es muy caro, el querer seguir necesitando más experiencias dolorosas, más tropiezos, más dolores de cabeza. No, de verdad no podemos transgredirnos tanto. Así es, creo que es una perfecta oportunidad, pero yo creo que es un círculo vicioso en el sentido de que la víctima es porque no sentimos que somos capaces solos y tenemos que desplazar nuestra responsabilidad hacia otros porque yo siento que yo no puedo. Entonces es muy importante alimentar nuestra autoestima. Mientras más la alimentamos, más capaces somos de salirnos del rol de víctima y de detectar cuando estamos victimizándonos. Okay. Porque somos seres humanos, ¿verdad? Todos nos vamos a victimizar, es un arquetipo que tenemos, de una medida u otra en ciertos aspectos, muy chiquitos, otros muy grandes, pero exactamente cuando estoy en conciencia y en presencia, yo puedo ir detectando esas cosas de mí. ¡Wow! Yo tiendo a hacerme la víctima con mi pareja, pero a mí ¿qué me pasa? Voy a aceptarme esta parte de mí y voy a encontrar formas de solucionarlo. Porque es algo de mí que la verdad no me gusta, pero no me tengo que deshonrar en el proceso. Puedo mantenerme presente en mí sabiendo que esa es una debilidad mía. ¿Ves? Okay. Y luego puedo tomar responsabilidad. Creo que tengo que ir a un corte, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la pausa. Y luego regreso rapidito con las otras 3
Son 6 bases. Son 6 y vamos por la mitad. Ok, vamos al corte y volvemos. Ok. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada y terapeuta Yvonne Richards. El tema de hoy son las bases fundamentales de la autoestima. Las 3 primeras bases, vivir conscientemente. La segunda, la autoaceptación. Y la tercera, la autorresponsabilidad. Esto abre paso a la 4ª base. ¿Qué es la autoasertividad? Okay. La autoasertividad significa estar dispuestos a expresar apropiadamente nuestros pensamientos, valores y emociones, expresarnos en libertad, hablar, actuar desde nuestras convicciones más profundas. Es tratarnos a nosotros mismos y nuestras propias convicciones con un respeto en el encuentro con otras personas. Es decir, la autoasertividad es ser quien yo soy y poder expresarlo sin temor, con base en nuestros valores, y es la honestidad de hacernos visibles a los demás y no ser controlados por temor a la desaprobación de los demás y convertirnos en quienes no somos con tal de quedar bien con los demás. Es decir, yo voy a sentirme libre de expresar mis opiniones en forma apropiada. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser a través de una conversación o de una comunicación violenta, o en donde yo quiera imponer a los demás. Yo simplemente puedo expresar mi opinión, puedo expresar quién yo soy, puedo crear un blog sobre cómo veo yo las cosas para padres, por ejemplo. Es decir, ser quien yo soy necesita un canal de expresión, y ese va a ser el ser asertivo y decir: no, gracias, te agradezco que me invitaste al churrasco, pero yo hoy necesito descansar. En vez de empezar a mentir, es que fíjate que tengo mi sobrina, y la sobrina pobre no tiene nada que ver en esto, o en donde yo, ay, vaya, pues voy a ir al churrasco, ni moy, sí, ¿para qué? Ay, es que ¿para qué crear problemas? Mejor voy a ir. No, es poder decir lo que yo verdaderamente quiero y necesito. Yo necesito un tiempo sola. No tiene nada que ver con que no quiero estar contigo, no es personal, es algo que me quiero dar a mí misma. O este proyecto ya no responde a lo que yo quiero en mi vida. Ahora quiero empezar no estoy clara, pero voy a empezar a probar esta otra ruta, ¿no? Esto es muy importante, la autoexpresión, la verdad de quien yo soy. Ok. Es parte del autorrespeto, ¿verdad? La base número 5 es vivir nuestra vida en propósito. Es decir, nos corresponde y debemos crear objetivos y trabajar para alcanzarlos en vez de vivir con base en objetivos de otros, por ejemplo. Esto es muy importante cuando por ejemplo, uno lo ve, puede haber alguien muy exitoso en un negocio, pero todavía sentirse vacío. Y a lo mejor el negocio era familiar y él siguió los pasos que eran esperados de él. Y es exitoso en términos de finanzas, de dar trabajo a otros, del producto que producen es bueno, pero hay algo que adentro de mí se siente vacío, podría decir esta persona, y hay que ver si entonces es hora de crear objetivos propios. Y puede seguir manteniendo su empresa, pero es necesario crear objetivos personales que me responden a mí, que me den alegría a mí, que me retan a mí, porque son objetivos míos. Entonces, la creación de objetivos nos permite dejar una vida que va a la deriva, con esa actitud de, vamos a ver qué pasa. No. Es la práctica de vivir claros a dónde vamos y por qué vamos. Es dejar la pasividad.
Es respetar tus sueños. Así es. Es decir, la vida en propósito se da cuando yo sé a dónde voy y por qué voy. Abierto a cambiar el rumbo cada vez que es necesario ajustarlo, ¿no? Entonces, en realidad, vivir con propósito significa vivir como el iniciador y no como un reactor impulsivo. Yo inicio mi vida de lo que yo quiero. Okay. Y el sexto pilar es la práctica de la integridad. La integridad significa congruencia. Es la congruencia entre lo que sé, entre lo que profeso y entre lo que hago. Entonces, significa que integramos nuestros comportamientos con nuestros ideales, nuestros estándares, convicciones y creencias y actuamos en congruencia a ellos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo es aquel dicho, Carolina, de luz afuera? Oscuridad de la calle, no, luz de la calle, oscuridad de su casa. Correcto. Eso es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo sea un miembro de la iglesia activísimo y que ayude a otros, pero tengo abandonadas a las personas de mi familia. De nada sirve que yo sea una persona... Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene. Un valor, digamos, de honestidad. Ajá. Pero no soy honesta en todas las áreas de mi vida. Entonces, quiere decir que estoy fuera de integridad. La integridad es ser quien yo digo que soy y sostener mis valores en todas las áreas en forma congruente. Esto va a cesar contradicciones y a cesar que cambiemos de personalidad como que fuéramos camaleón y a conveniencia. Es decir, si yo soy una persona honesta, tengo que ser honesta en todo. No puedo ser medio honesta o cuando, como te digo, cuando me conviene. La integridad es el pilar, es inevitable si queremos autoestima. Porque ¿cómo me voy a ver yo a mí a la cara al final del día si lo que yo predico no lo vivo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener una buena opinión de mí misma? Ahora, somos seres humanos. Vamos a nuestros niveles de integridad se van a mover. Pero es importante que yo en esa autorresponsabilidad y en esa autoaceptación y autorrespeto me llame a mí al orden. Y diga, no, esto no va con lo que yo quiero crear en mi vida. Esto no va con lo que yo dije. ¿Ves? Yo me llamo al orden y digo, estoy fuera de integridad en esto. ¿O por qué estoy comprando tantas cosas si yo en realidad no me voy a endeudar? ¿Cuál es esa hambre? ¿Qué es lo que quiero llenar? Estoy fuera de integridad con mis finanzas, con mi esposo o con mi esposa. Esto no es correcto. ¿Ves? Uh-huh. Entonces yo puedo ser un gran empresario muy admirado, pero le falta el respeto a mi esposa, saliendo con otras mujeres, es decir, estoy fuera de integridad. Si el trato con mi esposa es un trato monógamo, estoy fuera de integridad. Si no lo soy, ¿ves? Es decir, es en cada área de la vida. Ok. Entonces, esa es la otra base. Ahora, lo interesante de todo esto es que la autoestima, entonces, es un ejercicio constante. No es cuando yo quiera, sienta ganas, me sienta como para eliminar. No. Esta es una práctica diaria y constante. En donde cada semana yo puedo decir, esta semana yo quiero el viernes ser mejor persona que el lunes. Y puedo hacer este tipo de pregunta abierta y trabajar con mi crítico interno, que creo que es lo que me gustaría tratar en nuestro próximo programa, ¿no? Este crítico, esta voz crítica, y qué otras formas tenemos para aumentar la autoestima. Pero mientras tanto, solo la pregunta, si yo pudiera tomar mayor responsabilidad hoy sobre qué asunto urge en mi vida,
Todos lo sabemos. Claro. ¿Qué es? Hay algo, siempre hay algo. Claro. Y es como Si dar yo tus pudiera, primeros pasos a ¿perdón? vivir conscientemente, que es la primera base de la autoestima que diste hoy. Así es, así es. Si yo pudiera escucharme más esta semana y llenar mis frases, ¿qué haría yo para poder escucharme más? Sí, si yo pudiera autoaceptarme más esta semana, si yo pudiera vivir en mayor integridad, ¿cuál es mi primer paso? ¿Qué voy a hacer o qué pasos y acciones voy a hacer para aumentar mi responsabilidad, mi autoaceptación, mi integridad, para expresarme asertivamente, para hablar en verdad? ¿Ves? Todas estas preguntas van aumentando y cada vez que yo logro honrar una de esas respuestas, mi autoestima va a crecer y asiento una base mayor para poder, es como un trampolín para poder llegar a nuevos niveles de autoestima. Ok. Vamos a, si te parece, pasar a la fase de preguntas, claro. por favor, Ivonne. Dice alguien, buenas tardes, quisiera saber si el autoestima tiene que ver con que yo no consiga pareja. Tengo 30 años, nunca he tenido novio ni relación estable, por ende no he tenido relaciones sexuales. Gracias por su consejo. Sí, puede ser que la autoestima no es que sea la razón y motivo de todo, pero siempre está metida en el camino. Yo creo que en este caso habría que trabajar profundamente en cómo se ve usted, si usted está enamorada de sí misma. ¿Qué concepto tiene de Si sí usted, misma? Sí. ¿Perdón? ¿Qué concepto tiene de sí misma, te digo? ¿Qué concepto tiene de sí misma en el contexto del amor? ¿O qué temores hay que la detienen a pesar de que obviamente el deseo es grande de tener una pareja, de tener su vida sexual y de tener pues un aspecto de vida romántico normal? Entonces yo le diría que ya que el caso como usted no lo expresa es ciertamente extremo, yo la invitaría a ir a terapia e investigar esto. Ok. Dice alguien más, necesito que me ayude con mi autoestima, ya que necesito superar una relación en la cual estuve, donde él es casado, y él me mintió, me dijo que estaba mal con su relación. ¿Cómo superar esa situación? ¿Será que ello depende de mi autoestima? Gracias por los excelentes temas. Sí, yo creo que absolutamente depende de la autoestima, porque yo le pregunto, ¿cómo está? Es decir, el hecho de aceptar una relación con un hombre casado, no importa lo que le diga. La pregunta es, ¿cómo estoy yo ante mí misma? ¿Estoy en integridad si estoy con un hombre casado? ¿Estoy honrándome a mí misma si entro en una relación con un hombre casado? ¿Qué hizo que yo dijera sí? Él me mintió, sí, pero hay que de nuevo regresar a la responsabilidad a sí misma. Usted aceptó una relación con un hombre casado, punto. No importa el estado de la relación, que él pudo haber anunciado, ¿verdad? Es decir, no es que él le mintió, es que usted permitió no ver lo que era evidente. Entonces, debemos ser así de fuertes en nuestra autorresponsabilidad. Entonces creo que es muy importante que usted trabaje cuáles fueron las razones que la convencieron de entrar en una relación con un hombre casado. A usted. Ok. Alguien más te pregunta, buenas tardes, Dios la bendiga. ¿Sentirse fuera de lugar es tener baja autoestima? Yo lo he sentido cuando me relaciono con gente adinerada, a la que yo he notado es superficial. Gracias por la respuesta. Sí, tiene que ver con autoestima. Sentirme fuera de lugar, sentirme inadecuada, sentirme, incluso juzgar a las personas que tienen dinero y las personas que, ella dijo que las personas de dinero con las que se relacionaban eran superficiales. Exacto. Bueno, ese tipo de juicio, por ejemplo, yo me siento inadecuada porque, es decir,
si son superficiales o no. Otros seres no puede determinar cómo me siento yo. Es decir, sobre mí misma. Y sobre cómo yo puedo ser autoeficaz y estar dentro de autorrespeto dentro de situaciones de este tipo. Vamos a encontrar personas superficiales, vamos a encontrar personas maravillosas, vamos a encontrar gente con dinero maravillosa y con dinero no maravillosa, gente pobre no maravillosa y gente pobre maravillosa. Eso, el hecho de que no son los demás, es cómo me siento yo dentro de mí misma frente a este reto, digamos, de estar con personas que yo no sé cómo tratar. Sí tiene que ver con autoestima y es importante que lo trabaje. Es porque me siento es una inferior a de estar ellos. En desventaja. Claro. Me siento inferior a ellos, pero eso me incomoda porque no tengo sus modales, no tengo su ropa, no tengo muchas cosas, entonces se nos escapa ahí un poquito para defendernos a nosotros el juzgarlos como superfluos. Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo la felicito por verlo, por expresarlo. Esto es muy importante. A eso vamos con la autoaceptación. Es decir, wow, ok, veo esto en mí. ¿Qué puedo hacer para aumentar mi sentido de sentirme bien y adecuada y no en desventaja frente a otras personas? No importa el contexto social del cual venga. Ok. La siguiente pregunta la hace Ana. Dice, hola, muchas gracias por todo lo que hacen. Soy una persona de 37 años de edad. Me siento estancada en mi vida sentimental. Toda mi vida me he sentido rechazada, humillada, etc. Y eso me frustra tanto. Me han dado ayuda en la iglesia para ayudarme a tener fe y esperanza de que todo cambie, pero yo siento que los años pasan y nada cambia. Aparte, tengo mucha fascinación por los hombres mayores. He tenido 2 relaciones y no han funcionado. Hace poco conocí a un hombre de 20 años mayor que yo. Me hizo sentir la mujer más bella del mundo. Sin querer me enamoré, pero naturalmente él no. Yo sentía mucho rechazo hacia mí misma, pero por miedo de este hombre, por medio de este hombre, yo me veo diferente. Muchas gracias. Creo que es muy importante que vaya a terapia. Por lo que usted me dice, que se ha sentido humillada, rechazada varias veces en su vida, y este momento en su vida en el que no puede encontrar una relación de pareja, nos está dando indicadores en donde hay trauma y hay heridas que vienen del pasado que hay que sanar para que usted no las siga perpetuando. Ese es todo el objetivo. Creo que hay que ser valiente y creo que es algo, como le dijera yo, cuando yo la escucho a usted, me emociona mucho porque sé que hay mucha esperanza y que hay trabajo que hacer, pero es un trabajo terapéutico. Lo que usted puede hacer en la iglesia para sentir fe, para sentir esperanza, también es muy bueno, pero no va a solucionar el problema. El problema viene en que usted tome responsabilidad y entre en esas heridas y esta fascinación con hombres mayores. También hay que ver si usted no está buscando a un padre. O si es una fascinación natural. Puede serlo, no tiene nada de malo, pero a mí me gustaría pensar que usted sea, o invitarla a que sea valiente y a entrar en un proceso de terapia para trabajar estas emociones, porque usted tiene que tener un romance, como lo dije al principio, con usted misma primero. Me parece genial tu respuesta, Ivonne, porque su fe puede ayudarla a fortalecer ese proceso, a que se sienta sostenida y contenida por el amor de Dios durante su proceso de sanación, pero sin la terapia psicológica no va a pasar nada. Como bien tú le dijiste, no va a pasar absolutamente nada. Es como una espiritualidad engañosa, siento yo, porque Dios bien te dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, yo soy la primera en decir que nada, pero es importante que asumamos nuestra responsabilidad, tenemos libre albedrío. Y es importante entonces que usted diga, es maravilloso que haya llamado al programa, puede expresarse con tanta claridad. Usted
ver muy claro, eso quiere decir que ella es una persona maravillosa para trabajar a nivel de terapia, porque desea cambiar, porque puede verse a sí misma y esa es la autoaceptación. Ok, estoy ahorita en este momento de mi vida atrapada en este aspecto. Quiero hacer algo. Entonces tiene que seguir los pasos y continuar a hacer su terapia. Ok. En el caso de Rosa dice, muy buenas tardes, Carolina, la felicito por tan educativo programa y por su invitada. La escucho desde Berwyn, Illinois, y me identifico totalmente con el tema, pues aunque fui molestada sexualmente a los 4 años por un primo de mi mamá, luego a los 7 años por otro deshecho del mundo que también lleva mi sangre, pude recuperar mi autoestima luchando sola, pues no tuve el apoyo moral que toda hija espera de quien la trajo al mundo. Se lo conté a los 41 años a mi madre y ella, en lugar de apoyarme, defiende a mi hermano y hasta me sacó de su vida, me dejó de hablar desde que se lo conté. Ahora tengo 52 años y vivo más feliz y tranquila sin ella en mi vida. Tengo 31 años de casada, con 2 hijos maravillosos y un esposo que me adora. Me considero una mujer resiliente y autosuficiente, pero nunca he dependido de nadie. Me siento la mujer más bella y segura de mí misma. Mi mensaje quizás ayude a quienes están o han pasado algo malo. No importa de quién se trate, pero si te causa dolor, sácalo de tu vida. Gracias por leer mi mensaje. Maravilloso, se lo agradecemos mucho porque siempre los testimonios positivos de personas exactamente la resiliencia es lo que al tener una buena autoestima es la capacidad. La resiliencia significa la capacidad de volverme a levantar, la capacidad de verla, de no cerrarle las puertas al amor, de no cerrarle las puertas a la vida porque algo me lastimó, sino ir al encuentro de eso que me dolió, de confrontarlo. Y en el caso de esta señora, con su testimonio, ella trató de hablar con su madre. Ok, la madre no le respondió bien, pero en vez de dejar que eso la marque y la entre en un espacio en donde ella ya no, como en vez de dejar que el rechazo de su madre ante lo que ella le compartió, pudo haberla marcado en formas negativas. Ella vio que no era posible y siguió con su vida y se está ubicando en crear una vida en donde ella es feliz. El dolor del rechazo de la madre siempre puede estar ahí, somos seres humanos, pero eso no la imposibilitó de vivir una vida plena. Y ese es el ejemplo perfecto para nosotros en este programa de ver lo que es y lo que es capaz la autoestima en nosotros de ser autoeficaces y autorrespetarnos, no importan las circunstancias. Ok, en el caso de Inés dice, buenas tardes, me agradaría su consejo, soy creativa, amable, participativa, mis cualidades son buenas y las reconozco, mi problema se me dificulta dar una característica mía negativa, decir no a cualquier cosa que necesiten de mí. Hace unos días estuve en desacuerdo con mi pareja. Yo deseaba tener una tarde sin comunicación con él, a lo cual dijo que respetaba mi espacio, pero que debía escribirle, a lo que contesté que no. Me insistió. Me frustré, se me dificultó mantener mi respuesta. Sin embargo, no la cambié. Después me sentí molesta, triste y con temor. Lloré. Hice lo posible por desahogarme y mi problema tiene raíz con mi papá. Él me inculcó lo de ser servicial, que debo ser sumisa ante el género masculino. Yo lo comprendo, así se lo inculcaron a él y yo no pude evitar sentirme mal. ¿Cómo puedo subir mi autoestima en esta área? Gracias, Dios las bendiga. De nuevo, cuando hablamos cómo puedo yo hacer preguntas abiertas y poder decir cómo puedo yo ser fiel a mí misma sin sentirme culpable, si yo pudiera aumentar
mi asertividad, porque aquí estamos hablando del pilar de la asertividad, de la responsabilidad, de autorrespeto, que es el establecimiento de límites. Entonces, usted ya ve su debilidad y ahora toca acallar al crítico interno cuando usted hace lo que sabe que es correcto para usted. Que ese va a ser nuestro próximo programa, pero mientras tanto usted puede mantenerse con preguntas abiertas y decir, bueno, si yo pudiera aumentar mi libertad de expresión esta semana, ¿cómo lo haría? Si yo pudiera trabajar mi culpabilidad y hacerme responsable de esto que siento, ¿cuál sería la forma más creativa de poderlo hacer honrándome a mí misma? Ese tipo de pregunta la puede ayudar mucho. Ahora bien, este conflicto que usted está viviendo de ser servicial, sumisa al hombre, también es punto de terapia. Creo que es muy importante porque usted me dice, yo veo todas mis buenas características, pero no logro ver negativas. Este es el otro extremo. Debemos poder integrar nuestra sombra. ¿Sí? Tenemos que también poder ver los lados negativos que tenemos, porque no solo somos de luz, tenemos lados de sombra. Hay que encontrar un balance e integrar estas partes. Ya al decirme usted que se siente culpable y que toda esta situación la molestó, me habla a mí de aspectos importantes que debe integrar. Por ejemplo, a la sumisa interna, a la servicial interna, a la que pasa sobre sus propias necesidades para atender a un hombre. Esto es importante verlo. Es parte de la autoaceptación, que es un punto débil en usted. Ya sabe de dónde viene, pero hay que trabajarlo. Dice Roxy, muy buen programa, bendiciones. ¿Cómo puedo levantar mi autoestima? Me pasa que a veces me siento sola y también incómoda en mi trabajo. Siento que me cuesta encontrar mi lugar en todos los aspectos. En mi vida sentimental me aferro mucho a mi pareja. ¿Cómo puedo hacer para conocerme a mí misma? De nuevo, nosotros dimos hoy los pilares y es alimentar cada uno de ellos, hacerme responsable de mi debilidad. ¿Por qué siento que no me puedo parar yo sola? ¿Por qué necesito estarme colgando de mi pareja? Por ejemplo, esa es una pregunta muy valiosa. ¿Qué puedo hacer para alimentar mi independencia? ¿Cómo puedo fortalecer mi centro para sentirme capaz de vivir mi vida? ¿Cómo puedo funcionar en mi trabajo sintiéndome mejor? Ese es el tipo de pregunta que hay que hacer y meditarla. Las respuestas internas están. Ahora, el hecho de que usted me dice que es en todos los aspectos de su vida, me está hablando que es posible que usted tenga un problema de autoestima caracterológico, en donde está generalizada. Y de ser así, de nuevo, punto de terapia. Pues esa era la última consulta. Muchísimas gracias, Ivonne. Estaremos pendientes del siguiente momento para compartir contigo esta serie de ejercicios que puedan ayudar a quienes nos escucharon hoy a subir su autoestima. Y a acallar al crítico interno. Así que espero que esto dé suficiente material para pensar, para meditar y para empezar a crear cambios importantes para desarrollar en forma muy disciplinada, muy constante, la autoestima, porque se puede. Por supuesto. Yo les digo dónde pueden ustedes contactar a Yvonne Richards en internet. La encuentran en www.tocandocielo.com. En Facebook, allí está como Ángeles en la Casa. Gracias nuevamente, Yvonne. Un fuerte y cariñoso abrazo a tu alma. Que estés bien. Gracias a todos. Queden en luz. Hasta luego. Chao. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.